Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, en los vídeos anteriores hicimos los textos literarios, ¿vale? Ya hablamos de el texto narrativo, el texto lírico y el texto dramático. Hoy empezamos con los textos no literarios. Vamos a empezar con el texto descriptivo. El texto descriptivo tiene varios tipos, tiene 4 tipos que vamos a ver y hay algunas cosas un poco confusas. Entonces, como me voy a tener que liar un poquito luego, pues voy a dejar de liarme ya en la introducción para ver si conseguimos, no creo que lo hagamos en menos de 15 minutos, pero a ver si por lo menos lo hacemos en menos de 20, ¿vale? Empiezo. Hola chicos y chicas. En los vídeos anteriores hemos visto los 3 grandes tipos de textos. Los textos literarios, que son el narrativo, el lírico y el dramático. Pero hay otros géneros más pequeñitos, los no literarios, que se utilizan para otras cosas o que en ocasiones forman parte de los anteriores. Vale, géneros más pequeñitos es una forma de hablar, ¿vale? No quiere decir que sean géneros más pequeños, pero bueno, yo como me dedico a escribir, pues subjetivamente considero que los textos literarios tienen un poquito más de trabajo a la hora de hacerlos, lo cual no quiere decir que hacer otros tipos de textos no literarios no requieran de otra serie de condiciones distintas y de habilidades distintas, ¿vale? ¿Por qué digo que los no literarios se utilizan para otras cosas, aunque a veces forman parte de los literarios? Pues porque, por ejemplo, lo que vamos a ver aquí, un texto descriptivo, pues un texto descriptivo obviamente os lo podéis encontrar dentro de un texto narrativo, dentro de un texto lírico y dentro de un texto dramático. Si lo aislamos, pues el otro día cuando vimos el texto dramático, las acotaciones de principio de escena donde se explica cómo sale el personaje, cómo es el decorado y demás, también sería un texto descriptivo, ¿vale? Lo que pasa que al estar dentro de un texto dramático, pues se considera todo texto dramático. Ya entraremos en eso luego. Bien. La diferencia entre textos literarios y no literarios es que los primeros buscan la estética, mientras que los segundos tienen como objetivo transmitir una información de forma clara y precisa. ¿Vale? Esto es lo que diferencia principalmente textos literarios de textos no literarios. Los textos literarios tienen una motivación artística, ¿no? Mientras que los textos no literarios tienen otras funciones más específicas y cada uno sirve para lo que sirve. En el caso de los textos descriptivos sirve para dar descripciones. En esta ocasión vamos a tratar el primero de estos textos, que es el texto descriptivo. Bien, ¿qué es un texto descriptivo? Pues muy fácil, es un tipo de texto en el que se hace una descripción detallada del asunto que estamos tratando. La parte importante es detallada, ¿vale? Descripción detallada para ser un texto descriptivo. Este asunto puede ser una situación, por ejemplo, cuando le contáis a vuestros amigos lo que habéis hecho el fin de semana. También puede ser una persona, como cuando le decís a vuestro compañero: sí, hombre, ¿no conoces a Paquito, este chico que es así alto, moreno, que va siempre con camiseta de equipo y habla muy bajito? O puede ser también sobre una cosa. Pues me he comprado una camisa azul, pero no azul azul, sino azul como con brillos y que tiene la marca así en un brazo resaltada. Todo esto que utilizáis diariamente son textos descriptivos. Así que nadie me diga que no sabe hacer un texto descriptivo, ¿vale? Hacéis y hacemos constantemente textos descriptivos en nuestro día a día, solo que no en forma de texto, lo hacemos hablado. Así que para hacer un texto descriptivo lo único que tenéis que hacer es eso mismo, pero por escrito, ¿vale? Por lo cual, todos sabéis hacer textos descriptivos, absolutamente todos sabéis hacerlos. Bien, ya sabemos qué es un texto descriptivo. Ahora, como siempre, vamos a complicarlo un poquito con los tipos y aprovechamos para meter ahí los ejemplos. Vais a ver que es algo muy sencillito. Esta es la gran mentira de hoy, ¿vale? Aquí os he mentido vilmente, porque no va a ser tan sencillito. Bien, el primer tipo es la descripción objetiva o descripción técnica. A veces vienen como dos tipos separados, pero son lo mismo, ya que para que algo sea técnico debe ser objetivo. A lo mejor en vuestro libro de texto os vienen separados como dos tipos y os viene descripción objetiva, descripción técnica, La realidad, para que una descripción sea técnica, tiene que ser objetiva. ¿Por qué? Muy sencillo, porque una descripción técnica consiste en dar datos. Si los datos no son objetivos, no estamos hablando de una descripción, estamos hablando de una manipulación, ¿vale? Estamos hablando de un texto propagandístico o de un texto político en el que se intenta manipular, se da una descripción técnica errónea con un objetivo, ¿vale?
Cualquier descripción técnica tiene que ser objetiva. En el momento en el que no es objetiva, no es técnica, ¿vale? Sin más. Por eso yo descripción objetiva y técnica los voy a poner en el mismo saco porque son lo mismo. En este tipo de descripción, el texto debe describir de forma objetiva aquello sobre lo que trata. Esto es, sin opiniones, ni sensaciones, ni nada de eso. Es como la descripción de un producto que te viene en un manual de instrucciones o las especificaciones de un ordenador que os queréis comprar, ¿vale? Por ejemplo, cuando entráis a ver, me quiero comprar un ordenador nuevo para jugar al GTA 6 cuando salga. Bien, pues cuando miréis las especificaciones y os pone tantos gigas de RAM, tal tarjeta gráfica, X procesador, no sé qué, eso es una descripción técnica, una descripción objetiva. ¿Qué otro ejemplo os he puesto? Un manual de instrucciones, ¿no? Cuando os explican cómo tenéis cómo funciona algo. Cuando os explican cómo funciona algo, se están haciendo una descripción técnica, aunque más adelante este ejemplo posiblemente me lo cargue. Pero de momento, con lo que sabemos a día de hoy, nos quedamos ahí, ¿vale? Bien. Pero hay muchas formas de hacer una descripción objetiva. Por ejemplo, cuando Kyle y su hermana Morgana se separaron, Kyle puso un anuncio en el periódico más popular de Runeterra, el Daily Poro, en el que decía lo siguiente: busco a mi hermana. Es una mujer con dominio de la magia, que viste siempre de negro y camina con la mirada perdida. Nos separamos tras una disputa familiar, y desde entonces va por ahí matando gente. Responde al nombre de Morgana, aunque a veces no, porque está enfadada con el mundo y puede que haga como que no es ella. Si la ven, contacten conmigo en la embajada de Maciana. Vale, aquí tenemos una descripción objetiva en la medida en que no hay sentimientos, no hay emociones, está explicando una realidad de forma objetiva, no entra en valoraciones, no entra en sensaciones ni en sentimientos, ¿vale? Es simplemente una descripción objetiva con matices que están puestos a propósito para algo que vamos a ver luego, ¿vale? El segundo tipo es la descripción subjetiva o descripción literaria. De nuevo, a veces vienen por separado, pero son lo mismo, ya que descripción literaria ni siquiera es un nombre correcto del todo, debería llamarse descripción lírica, pues se trata de descripciones subjetivas en las que priman las sensaciones y las emociones. Lo mismo os digo, ¿vale? A lo mejor en vuestro libro de texto os viene por separado descripción subjetiva y descripción literaria. Bien, ¿qué se define como descripción literaria en esos libros de texto? Descripciones en las que priman las sensaciones y las emociones. ¿Qué es la subjetividad? Si no es valorar desde un punto de vista en el que priman las sensaciones y las emociones. Es exactamente lo mismo una descripción subjetiva que una descripción literaria. Yo entiendo que a veces a la gente que pone etiquetas a las cosas, pues les deben pagar por cantidad, y entonces si pueden poner 8 etiquetas en vez de 4 y que tengáis que aprender 8 cosas diferentes en vez de 4, pues a ellos les debe ir mejor. ¿Cuál es la realidad? Que a la hora de escribir y a la hora de leer no vas a encontrar ninguna diferencia significativa entre lo que se entiende como descripción subjetiva o descripción literaria. Es lo mismo. Y además literaria, como hemos dicho, ni siquiera debería ser la etiqueta correcta. Si acaso, si querían ponerse a hacer subdivisiones, lo deberían haber llamado descripción lírica, que a lo mejor lo han hecho así para luego dentro de descripción literaria te hacen otra etiquetita de descripción lírica, ¿no? Para enredaros más y tal. No sale a cuenta, no hay necesidad, y como me parece ridículo, yo no lo voy a explicar así. ¿Por qué? Pues porque yo no soy profesor y no tengo por qué explicarlo así. Yo no tengo que seguir un esquema, ¿no? Tengo esa suerte. Entonces, como yo os lo puedo explicar a mi manera, y mi manera de explicarlo es para que lo entendáis, los dos tipos principales de descripciones son objetiva o subjetiva. Objetiva sin emociones ni sensaciones. Subjetiva con emociones y sensaciones. Tenemos un ejemplo muy claro, y es que cuando Morgana leyó el anuncio que su hermana había puesto en el Daily Poro, respondió con otro anuncio de la siguiente forma: huyo de mi hermana. Es una brillante ególatra completamente cegada por la luz de su espadita de mierda. Como tiene complejo de bajita, ha aprendido a volar un poco, lo justo para situarse por encima de los demás, a los que considera inferiores a ella, y les brinda su protección, aunque no la necesiten. Nos separamos porque no la aguanto, ni yo ni nadie.
responde a los nombres de excelencia, diosa o majestad, ya que es una creída y una imbécil. Si la ven, por favor, mátenla. Bien, aquí nos queda claro que es una descripción en donde priman las sensaciones y los sentimientos, ¿no? Es muy evidente el contraste entre una descripción objetiva que suena más aséptico, más neutro, con una descripción subjetiva en donde está lleno de sensaciones y de lo que la persona que escribe o la persona o el personaje que habla te deja ver su opinión por todas partes, ¿no? Dentro de la descripción. Espero que con estos dos ejemplos os haya quedado claro qué son las descripciones objetivas y subjetivas y cómo diferenciarlas. Además de aprender de rebote que los periódicos y revistas son un gran lugar en donde encontrar textos descriptivos, ya que tanto las noticias como los anuncios suelen serlo, ¿vale? En muchas noticias, muchos anuncios, que luego lo cambiaremos, porque luego vamos a ver otro tipo de textos y vamos a diferenciar esto. Pero hay en revistas y periódicos hay una gran cantidad de textos descriptivos. Si lo miráis a día de hoy, contaréis como textos descriptivos algunos que realmente no lo son, pero bueno, cuando hayamos visto todos los tipos de textos, coger un periódico o una revista es un buen ejercicio en el que ir diciendo qué tipo de texto es este, y este cuál es, y este cuál es, porque ahí encontréis muchos tipos de textos diferentes, ¿vale? Dentro de los que vamos a hablar ahora. Bueno, ahora y en los siguientes vídeos. Bien, ya tenemos claro objetivo y subjetivo, ¿no? Pues esto tampoco es nada nuevo, ya sabíamos de antes lo que es la subjetividad y lo que es la objetividad. Ahora vamos con los dos últimos tipos de textos descriptivos, que son el estático y el dinámico. También son muy sencillos de diferenciar, ya que el estático describe una realidad fija, que no se mueve, no sufre cambios ni modificaciones. Mientras que en el dinámico describimos una realidad cambiante, describimos algo que se va modificando con el tiempo, que tiene acciones, ocurren cosas, ¿vale? ¿Os acordáis de lo ocurren cosas? Pues aquí nos vamos a enredar con eso. Por tanto, si a la descripción subjetiva podíamos llamarla lírica, a la descripción dinámica podríamos llamarla también descripción narrativa. ¿Por qué? Porque ocurren cosas. Luego hablaremos un poquito más de eso. Veamos un par de ejemplos. El primer ejemplo es una descripción que Tryndamere hace sobre su amada Ase, en la que dice lo siguiente. Perdonadme, se me habían saltado cosas por aquí por el ordenador. Sigo. Tengo la suerte de haber encontrado un rostro cálido rodeado de invierno, con su cabello blanco como la escarcha, los ojos de hielo, los labios llenos de palabras frías y esa expresión cortante como el viento de la mañana. Y sin embargo, el conjunto desprende calor. La miras y te envuelve de belleza porque su cabello transmite la calma de una llanura nevada. Sus ojos revelan la fuerza del iceberg. Sus labios contienen el aliento inevitable del invierno. Y su expresión, la inagotable seguridad del guerrero. Aquí podemos ver cómo Tryndamere no solo sabe dar espadazos, sino que también tiene una venita romántica. Bien. Y además, vemos que se expresa con un texto descriptivo, ya que hace una descripción detallada del rostro de Ase. También observamos que la forma de describirlo es completamente subjetiva, ya que está lleno de aquello que le hace sentir, de sensaciones personales. Y por último, podemos decir también que es una descripción estática, porque habla del rostro de Ase casi como si lo estuviera viendo en una foto. Por tanto, estamos ante un texto descriptivo, subjetivo y estático. ¿Vale? ¿Nos queda claro lo que es estático? Describir algo que no se mueve, como si describes un edificio, un árbol, a una persona quieta, como es en este caso. Descripciones de algo que no se mueve, que está estático. Quiero decir, más fácil no nos lo han podido poner con esto, ¿vale? Estático, descripción de algo que no se mueve. Por último, vamos con otro ejemplo en el que se nos describe una teamfight dentro de la grieta del invocador. Nautilus lanzó su ancla intentando atrapar al siluro, que les cortaba el paso a base de lengüetazos, pero este lo esquivó con un paso hacia la izquierda, que lo acercó a la posición de Jace y Twisted Fate, y ese fue el momento que aprovechó Sion para activar su embestida implacable y arrojarse sobre ellos, causando una gran confusión entre aquellos que recibieron el golpe. Tras él, llegó el envite de sombras de Karim,
que hendía su arma en un sangriento frenesí, y Sylas se unió al ataque con sus cadenas, aprovechando un descuido para robar la magia de Twisted Fate, mientras Kaisa remataba con sus proyectiles los cuerpos castigados del mago y su compañero Jace, al que Tankens intentó salvar ocultándolo en sus tripas, pero no fue suficiente. Jin, viendo que todos sus compañeros habían caído, intentó escapar, pero Sylas se interpuso en su camino utilizando las habilidades robadas al trilero de aguas estancadas, y con una sádica sonrisa arrancó la máscara del tirador de un golpe en la cabeza y lo asfixió con sus cadenas. En este caso se nos describe con todo lujo de detalles una pelea. Posiblemente, como esta pelea la escribí hace tiempo y es completamente inventada, os habré puesto un vídeo de una pelea mientras leía esto, pero no se corresponderá con lo que ocurre, ¿vale? Simplemente otra teamfight, ¿vale? Por si hay alguien que quiera ponerle pegas, que sepan que soy consciente de que lo que se ha narrado no va a ser lo que se ha visto en pantalla, ¿vale? Bien, aparte de eso. Se trata de un texto descriptivo, ¿no? Nos está describiendo con todo lujo de detalles una pelea. Se hace de una forma objetiva, no hay sensaciones, es simplemente como lo describiría un narrador, un caster, a lo que estáis acostumbrados a ver, pero de una forma un poquito más estética, porque estamos aquí haciéndolo por escrito y demás. Sin opiniones ni sensaciones, y se describe algo dinámico, algo que va moviéndose y que cambia con el tiempo, en donde se suceden acciones. Por tanto, estaríamos ante un texto descriptivo, objetivo y dinámico. Bien, nos queda claro que es un texto descriptivo porque será una descripción con todo lujo de detalles, es objetivo porque no hay sensaciones ni emociones, es una descripción objetiva, una descripción aséptica, una descripción neutra, y es dinámico porque se está describiendo una acción, algo que se mueve, ¿vale? Algo que es dinámico. Más ejemplos. Miro hacia mi izquierda. ¿Por qué? Porque a mi izquierda tengo una ventana, ¿vale? Entonces yo ahí tengo árboles. Si yo describo un árbol y lo describo como tiene un tronco, ramas y hojas, estoy haciendo una descripción objetiva, estática. Si yo lo describo como la madera carcomida de su tronco me recuerda a mi infancia y las hojas me encantaría acostarme entre esa capa mullida de hojas, ahí estoy haciendo una descripción subjetiva estática, ¿vale? Si yo describo, desde aquí no los veo, pero los coches que pasan y los describo como ha pasado un Renault 12 blanco, pues es una descripción, y bueno, y digo cómo ha pasado, ¿no? Ha girado por la calle un Renault 12 blanco, ha acelerado a medida que iba avanzando por la calle. Estoy haciendo una descripción objetiva dinámica. Si yo lo describo diciendo el Renault 12 blanco apareció como un trueno, me dio miedo el ruido que hacían las ruedas al resbalar sobre el asfalto, sentí que en cualquier momento podría cabalgar sobre ese rayo. Estoy haciendo una descripción dinámica subjetiva, ¿vale? Hay que diferenciar bien entre objetivo y subjetivo, diferenciar bien entre estático y dinámico. Objetivo, sin sensaciones ni emociones. Subjetivo, con sensaciones y emociones. Estático, que no se mueve. Dinámico, que se mueve. Son todo cosas que sabemos, solo que aplicadas a los textos descriptivos. Bien. Hasta aquí tenéis que saber. Ahora, una cosita que añado yo. Ahora bien, si alguien quiere decir esto que acabamos de leer, este texto en el que describo una teamfight, ¿no? Si alguien quiere decir que esto es un texto narrativo, pues a mí me parece bien. ¿Yo qué queréis que os diga? Porque cumple con las condiciones del texto narrativo. Al igual que el caso de Tryndamere, alguien puede considerarlo un texto lírico. Y si tú me dices que el texto que te he leído de Tryndamere sobre el rostro de Ase es un texto lírico, yo no te puedo decir que eso esté mal, ¿vale? Porque es un texto en donde se está buscando la belleza y en donde se están utilizando figuras retóricas y se está hablando de sensaciones y emociones. Entonces, si tú me dices que ese texto es un texto lírico en vez de un texto descriptivo, subjetivo, estático, yo no te puedo decir que esté mal. Tu profesor a lo mejor sí que puede. Depende de lo que hayáis dado en clase. Así que a mí no me hagáis caso para eso. Pero la realidad es que para mí es un texto lírico, ¿vale? Entonces, lo que os quiero decir con esto es que
las líneas que separan estas cosas en literatura, esto no son matemáticas. Aquí no es 2 más 2, 4 y ya está. Aquí estamos hablando de, por ejemplo, cómo diferencias un texto descriptivo subjetivo de un texto lírico. Pues lo tienes que diferenciar a través del uso de figuras retóricas y a través de la búsqueda de un sentido estático, a través de la búsqueda de la belleza. Claro, ¿qué es la búsqueda de la belleza? Ahí entramos en lo subjetivo. Y el uso de figuras retóricas y una exageración, ¿cómo sé que es una exageración y no una confusión? ¿Cómo sé que algo tiene una intención distinta y que no simplemente lo han escrito mal porque la persona que lo ha escrito a lo mejor no tiene las capacidades o los conocimientos para escribirlo bien? Al final diferenciar entre... os hablo en el día a día, ¿vale? No en los libros de texto, no en un examen, en donde... si estáis en un examen y tenéis que diferenciar entre un texto lírico y un texto descriptivo subjetivo, utilizad como guía el uso de figuras retóricas. Si hay figuras retóricas, decid que es un texto lírico, y si no las hay, decid que es un texto descriptivo subjetivo. Y punto. Y no salgáis de ahí, porque salir de ahí es liarse. En un texto narrativo, pues utilizad el guión principal del texto narrativo. Si sigue un esquema de introducción, nudo y desenlace, poned que es un texto narrativo. Si no lo sigue, decid que es descriptivo. Eso va a ser más complicado, pero te tienes que ir al contexto para diferenciarlo, ahí no hay otra. Yo, ya os digo, a mí entre este texto de la Teamfight, a mí me lo ponéis como narrativo y yo te lo compro. Yo te lo compro como narrativo, igual te lo compro antes que como descriptivo. Y este de igual, el de Ase, yo te lo compro como lírico. Pero sin ningún tipo de dudas. Sin ningún tipo de dudas te lo compro como lírico. Pero bueno, al final es lo que os decía antes. A la gente pues le gusta poner etiquetitas a la hora de hacer este tipo de cosas. Hay que diferenciar, hay que catalogar, hay que valorar todo de una forma estricta y académica, que luego en la vida real, a la hora de ponerte a escribir o de ponerte a leer, pues no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque no lo vas a utilizar así. Pero bueno, en el caso de que estéis estudiando esto para un examen, pues este último cacho lo borráis de vuestra cabeza, os quedáis con lo que hemos dicho: descriptivo objetivo, descriptivo subjetivo, estático o dinámico. Y ya está. Eso es todo lo que tenéis que saber y eso es todo lo que tenéis que tener la capacidad de diferenciar, ¿vale? Así que pues lo dejamos por aquí. Sé que este vídeo es un lío. Es el más complicado de los que tenemos que hacer por tema de posibles confusiones. Pero bueno, yo ya os digo, una cosa es cómo se estudian las cosas y otra muy diferente a veces es cómo se hacen. Y en este caso es un caso muy claro de una manera de estudiarlo y luego al hacerlo no tiene ninguna implicación y de hecho puede ser hasta confuso. Así que os dejaré como esquemitas, tendréis esquemitas en la edición para que quede claro lo que tenéis que saber si lo estáis preparando de cara a un examen o un ejercicio o lo que sea. Pero sí que quiero que sepáis eso, ¿vale? Sí que quiero que sepáis que no todo es blanco o negro. Así que lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.